Buenas tardes, a nombre de Academia les damos la bienvenida a una nueva transmisión en vivo en Ideas de Bienestar. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado de honor, el licenciado Francisco Salvador Toledo, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios relacionados con derecho administrativo y fiscal, contratos, responsabilidad civil en distintas universidades como la Universidad Panamericana, el Instituto Tecnológico de México y la Universidad Complutense de Madrid. Fue jefe del área contenciosa laboral de Seguros Sin Bursa, abogado postulante en temas de responsabilidad profesional de servidores públicos con enfoque en la defensa de personal del Sistema de Salud Nacional. Ha litigado en materia de responsabilidad civil, daños y perjuicios por más de 15 años, particularmente en asuntos relacionados con responsabilidad civil. De igual manera, ha sido asesor jurídico de clínicas y hospitales privados en temas de derecho administrativo sanitario, regulación sanitaria y defensa contra sanciones de COFEPRIS. El tema que estaremos abordando este día es NOM 013, medidas de bioseguridad en el consultorio dental después del COVID-19. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas, ya que el licenciado Francisco Toledo tendrá a bien intentar resolver todas sus dudas. También los invitamos a seguir a través de las redes sociales de IDA Academia en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comparte esta transmisión para que esta útil información llegue a más personas. Licenciado Francisco, bienvenido. Y bueno, entrando en tema y a manera de contexto, de acuerdo a la Secretaría de Salud, esta norma 013 tiene por objetivo establecer y uniformar los criterios y procedimientos que llevan a cabo los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales de mayor frecuencia en los mexicanos, así como las estrategias, técnicas operativas y medidas de control y vigilancia epidemiológica necesarias en materia de salud pública, que por supuesto deben realizarse por todo el personal de salud y en todos los establecimientos para la atención médica y consultorios de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud. Licenciado Toledo, la intención de esta charla y aprovechando su expertise en el tema es recordarnos acerca de la NOM 013 y por qué la importancia de aplicarla actualmente ante el contexto que vivimos por el COVID-19 y por supuesto conocer si sufrirá modificaciones y de ser así, cuáles serían las más relevantes, ya que cabe señalar que ha sobresalido el rubro odontológico como uno de los más afectados por el alto riesgo de contagio. Licenciado, lo escuchamos. Hola, amiga, muchas gracias. Gracias a la Academia por la invitación para tratar este tema tan interesante con el gremio odontológico. En efecto, existe una norma oficial mexicana publicada ya hace un tiempo, estamos hablando del 23 de noviembre del 2016. Es la norma oficial mexicana 013 para la prevención y control de enfermedades bucales y que desde luego es anterior a esta pandemia que se está presentando y cobra relevancia, va a cobrar relevancia significativa después que transitemos por este trance complejo de la pandemia COVID-19. Así que gracias de nueva cuenta por la invitación y como bien lo comentas, sí hay desde luego que comentar algunos postulados en torno a la norma oficial mexicana. Ya se aplica, es una norma vigente, es una norma que está publicada desde el 2016, realmente es una norma muy joven, tiene 3 años prácticamente, va a cumplir 4 años el próximo noviembre. Las normas oficiales mexicanas, conforme a la ley de metrología, deben ser actualizadas por lo menos cada 5 años. Sin embargo, hay un enredo burocrático en cuanto a la actualización de las normas oficiales mexicanas. Me parece que sí vendrá un proyecto de reforma a la norma 013 para ser un poco más puntuales en la atención estomatológica
precisar temas de bioseguridad, ampliarlos, porque ya existen, los vamos a comentar hoy, pero ya existen reconocidos en la norma, pero se van a precisar, y esto dependerá mucho de las autoridades sanitarias mexicanas para ver qué tanta celeridad le dan. La revisión de una norma no es tan sencilla, toma aproximadamente un lapso de un año, año y medio en hacer la revisión, se somete a consulta y eventualmente puede salir un proyecto de norma y eventualmente una nueva norma oficial mexicana. Así que realmente esta norma es muy joven en comparación con otras normas oficiales mexicanas, pero ya prevé algunas cuestiones de bioseguridad que me gustaría tratar con el auditorio para que desde luego estemos enterados y tomemos las precauciones de hacia dónde va la autoridad sanitaria. Ya hay revisiones por parte de la autoridad sanitaria. Las revisiones actuales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en materia odontológica se constriñen esencialmente a la infraestructura y al equipamiento inmobiliario, pero a partir de esta pandemia seguramente se pondrá mayor foco en lo que se conoce como seguridad del paciente. Y es que el concepto de seguridad del paciente es un concepto global recogido por la Organización Mundial de la Salud y centra en la atención de cualquier tipo, la atención médica de cualquier tipo en el paciente, de suerte tal que todo establecimiento de salud debe generar las condiciones de seguridad física, estructural y ahora también biológica para la atención del paciente y que desde luego se disminuyan las infecciones que ellos llaman nosocomiales. El concepto nosocomial nos podría impulsar a pensar necesariamente en un hospital, pero realmente aplica en general para cualquier tipo de establecimiento de salud donde haya atención médica y existe riesgo de infección de esta naturaleza. Bien, así que el problema con la seguridad del paciente actualmente, y así lo hace ver la doctora María Patricia Garduño Garduño en un libro muy interesante que se llama Control de Infección en el Consultorio Dental, una cita segura, editado por la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es la incredulidad y el costo. Por un lado, los profesionales de la salud realmente, y particularmente los estomatólogos, no le dan la relevancia al tema porque realmente consideran que el factor o las probabilidades de contraer o transmitir una enfermedad con motivo de la consulta estomatológica es prácticamente nula y entonces hacen caso omiso o se mantienen lejanos a las metas de seguridad al paciente y a crear condiciones de seguridad para este tipo de atención. Sin embargo, hoy estamos viendo que uno de los profesionales de salud más expuestos a contagio por este virus contemporáneo llamado COVID-19 son justamente los odontólogos por la cercanía con la cavidad bucal al momento de la atención y por el contacto con saliva y mucosas de esta cavidad bucal. Así que la incredulidad está quedando está siendo derrumbada por esta realidad que azota a los profesionales de la salud y amén de que se trata de una enfermedad que se contagia con una facilidad y una celeridad impresionante. Así que este paradigma de la incredulidad se va a derribar, desde luego se va a requerir tomar medidas extremas para garantizar la seguridad tanto del paciente como del propio profesional de la salud en el marco del derecho humano a la protección de la salud reconocido por la propia Constitución. Otro paradigma muy significativo que ha limitado a los profesionales de la salud y que les ha impedido el poder cumplir con la norma oficial mexicana 03 es el costo. Porque como veremos, se solicita y se exige algún tipo de material especializado en la atención y eso incrementa los costos, desde luego, de la atención odontológica y en un mercado tan competido, muchas veces la oferta se centra en el precio de los tratamientos y no tanto en valores agregados. Así que este otro paradigma se va a ver derribado necesariamente porque los propios odontólogos tendrán que protegerse de infecciones. Ya lo están haciendo, ya hay incluso en redes sociales algunos ingenios o algunas imágenes curiosas de
odontólogos atendiendo con cajas de acrílico, con caretas, con guantes, pero realmente no me van a dejar mentir los odontólogos que nos acompañan en esta charla. Muchas de estas medidas de bioseguridad que se van a imponer más estrictamente no son nuevas, se enseñan desde las universidades, pero no se les da la relevancia importante que tienen y por tanto se van olvidando ya en el ejercicio profesional y pensábamos que no estábamos expuestos a este tipo de situaciones. Bien, así que en el consultorio dental hay muchos riesgos biológicos, hay desde luego posibilidades de contraer enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis, la influenza H1N1, la última pandemia de hace una década, y hoy a partir de esto que estamos viviendo en el mundo, se va a poner también en riesgo la salud tanto de pacientes como del personal estomatológico por el COVID-19, ¿de acuerdo? Lo pongo en énfasis, lo señalo muy puntual, porque debemos estar claros en cuanto a los riesgos que esto representa. Así que estos riesgos son reales, están ahí. La norma oficial mexicana 013 los reconoce. O sea, cuando nosotros revisamos el apartado de bioseguridad de la norma oficial mexicana, de entrada en el punto 8.1.2, se exige a todos los establecimientos públicos, privados e incluso escolares que el personal odontológico cuente con las inmunizaciones contra hepatitis B y tétanos. Hasta hace un año, las comisiones estatales para la protección contra riesgos sanitarios e incluso COFEPRIS no revisaba este punto de manera particular. Sin embargo, con motivo de nuestro ejercicio profesional, hemos identificado visitas de verificación sanitaria por parte de COFEPRIS, donde se está exigiendo a los odontólogos que conserven su cartilla de vacunación y particularmente por cuanto hace a estas dos inmunizaciones, hepatitis B y tétanos. ¿De acuerdo? Obviamente aún no existe una vacuna para COVID. Se espera que en los próximos 18 meses se cuente con ella y si ese es el caso, entonces podría venir una reforma a la norma oficial mexicana para adicionar que también se cuente con inmunizaciones para esta enfermedad y seguramente se incluía también H1N1. Bien, esta medida desde luego es una medida obligatoria y se debe hacer especial énfasis en su cumplimiento en los profesionales odontológicos que tienen contacto con sangre, saliva o secreciones de pacientes, como comentaba anteriormente, en cualquiera de las clínicas institucionales, privadas o escolares. Bien, la misma norma oficial mexicana que estamos comentando, la 013, nos profundiza en considerar a todo paciente como potencialmente infeccioso. Esto significa que toda atención estomatológica debe ser brindada bajo el principio de precaución estándar. Es decir, sin excepción alguna, se deben considerar a todos los pacientes como potencialmente infecciosos y en consecuencia se deberán implementar las barreras de protección adecuadas, necesarias y suficientes para efectos de poder garantizar tanto la seguridad del paciente como desde luego la seguridad e integridad física del estomatólogo. Esto hay que enfatizarlo. Se trata desde luego de no escatimar en recursos, en medidas y en barreras de protección que garanticen o que traten de alguna forma de disminuir los riesgos de contagio con motivo de la exposición que el profesional odontológico tiene con motivo de sus funciones, ¿vale? En este sentido, nos comenta la norma que son potencialmente infecciosos las mucosas, la piel no intacta y todos los fluidos corporales, excepto el sudor, y excluye el sudor. Así que todos los pacientes deben recibir una atención de acuerdo a estos estándares y barreras de contención, de mitigación de riesgos de contagio, y desde luego todos los procedimientos deberán hacerse garantizando tanto la seguridad del paciente como desde luego los odontólogos. Sobre esto me gustaría comentar que a veces los odontólogos omiten respetar
lineamientos básicos como los espacios entre unidades dentales. Puedo comentar como anécdota que hemos visitado cientos de consultorios dentales y algunos de ellos hemos encontrado que la distancia entre las unidades dentales no es mayor a 45 centímetros. Eso desde luego no pasa una evaluación por cuanto hace infraestructura, pero tampoco lo va a acreditar en cuanto a bioseguridad, porque ahí existe el riesgo real y latente de poder tener una contaminación cruzada entre los pacientes. ¿Qué recomendación podría yo sugerir para los odontólogos en este sentido? Lo que yo recomendaría es que, pese a que se tengan los 20 o 40 centímetros de espacio entre cada unidad, desde luego haya una barrera de contención, una mampara, un acrílico, vidrio, que obviamente tenga una superficie que no sea porosa, totalmente lisa y que pueda sanitizarse para separar este posible contagio entre los pacientes que se está dando esta atención. Desde luego vivimos en situaciones complejas, se abren consultorios a veces en pequeños espacios, es complejo desde luego echar a andar un emprendimiento de este tipo. No estoy diciendo a rajatabla que tienen que ser espacios amplísimos y desde luego respetarse todas las superficies amplias que serían necesarias, porque obviamente tenemos que poner los pies en la tierra. Pero dentro de estas realidades creo que es importante que el profesional de la salud visualice claramente estos riesgos sanitarios y que esto es real, o sea, que deje atrás la incredulidad del no me va a pasar o a mí no me va a pasar o la tasa de incidencia es muy baja, porque realmente pues eso es jugar un volado, ¿no? Entonces, creo que cuando están estas unidades tan cercanas, es muy importante desde luego que se tengan las barreras de contención o las mamparas que separen cada área de atención. Lo mismo pasa con aquellos lavabos que separan dos unidades, pero que terminan al final con un lavabo, ¿no? Un lavabo que comparten las unidades dentales. Tampoco pasan las medidas de infraestructura ni tampoco las revisiones de bioseguridad que seguramente se vendrán adelante, porque el instrumental realmente que vas a terminar de utilizar con un paciente lo vas a lavar en ese lavabo. Y ese lavabo es también donde se haría el lavado de manos y obviamente parte del equipo con el que se daría la atención al paciente cognitivo. Y ahí desde luego ya hay una contaminación cruzada. Así que en ese sentido, y considerando a todo paciente infeccioso, son medidas las que se están tomando hoy en día muy extremas en cuanto a bioseguridad y se van a volver más exigentes y más duras, particularmente la autoridad al momento de hacer las revisiones de los establecimientos de salud. Bien, hablamos de lavado de manos. Cuando nosotros hacemos auditoría jurídica sanitaria, insistimos mucho en la seguridad del paciente. Antes se conocían como metas internacionales de seguridad al paciente, y dentro de estas metas de seguridad al paciente se hablaban de 8 puntos esenciales para tratar de garantizar la seguridad del paciente, y dentro de ellas se encontraba y se encuentra desde luego el lavado de manos. El lavado de manos existe, es una recomendación que la Organización Mundial de la Salud establece para cualquier tipo de atención médica. La norma oficial mexicana 013 para la atención de enfermedades bucales, en el 8.3 nos exige y señala de manera precisa que el lavado de manos debe realizarse con agua potable y jabón antimicrobiano antes de tener contacto directo con los pacientes, antes y después de colocarse los guantes, e inmediatamente al quitarse los guantes, desde luego cuando se tiene contacto con la piel intacta o no intacta de un paciente, ¿de acuerdo? Así que el lavado de manos es fundamental. Estoy compartiendo la infografía del lavado de manos, cómo lavarse las manos de la propia Organización Mundial de la Salud y de algunas instituciones de gobierno. Esta es una infografía que yo siempre recomiendo a todos mis clientes y a las personas que me consultan, que la tengan en sus áreas de atención, particularmente en el área de lavado, para que haya claramente reglas específicas sobre cómo debe hacerse el lavado de manos. Pero no basta con que el lavado de manos se realice,
sino que también la norma señala los momentos en que debe realizarse el lavado de manos. El primer momento es antes de tener contacto directo con el paciente. Es el primer momento en que hay un lavado de manos. Luego, antes y después de colocarse los guantes. Es decir, antes de colocarte los guantes, lavado de manos. Después de colocarte los guantes, también lavado de manos. E inmediatamente después de quitarte los guantes. Esto es fundamental porque COVID es un virus que permanece por más tiempo en las superficies y tarda entre días, horas y días en poderse eliminar. Así que los guantes deben ser necesariamente totalmente desechables y no se pueden reutilizar de ninguna manera. Así que va a haber mucho énfasis en esto. Ya lo hace COFEPRIS en hospitales privados y públicos. Le pide, con motivo de las verificaciones al personal de atención, que ilustre cómo se hace el lavado de manos y evalúan en ese momento cómo se hace el lavado de manos. Así que es muy importante, desde luego, que se entrene al personal estomatológico en el lavado de manos correspondiente, ¿de acuerdo? Fundamental, este punto es fundamental para que podamos cumplir con el marco normativo. Bien, ahora. Recuerden que pueden dejarme sus preguntas, yo estaré pendiente, estoy ya también leyendo los comentarios en Facebook. Por favor, con toda la confianza, siéntanse libres de preguntar. Entonces, será importante que documentemos como parte del lavado de manos, y es algo que se va a exigir por la autoridad, que tengamos manuales de capacitación. Manuales de capacitación y calendarios de capacitación periódica para el personal estomatológico, donde se les entrena sobre el lavado de manos. Deberán contar con los diplomas otorgados por tu propio consultorio, si así es necesario. Realmente no tiene que ser por una autoridad concreta, que permita acreditar y justificarle a la autoridad que estás haciendo el lavado de manos y que estás entrenando en el lavado de manos, y seguramente, y es una regla porque ya lo hemos estado viendo con algunos consultorios, te van a exigir el lavado de manos. Así que nosotros hemos venido hablando de seguridad al paciente desde hace mucho tiempo. Cada que hacemos auditoría, incluimos dentro de nuestro proceso de auditoría jurídica sanitaria las metas de seguridad al paciente, porque son relevantes para la atención y porque además influyen con otro aspecto fundamental, que es el de la responsabilidad profesional. Así que mucho ojo con esto, y les encargo muchísimo que hagan lavado de manos y que traten de cumplir con esta norma. Bien, ahora, ya la norma establece, recuerden cuándo la norma se publicó el 26 de noviembre del 2016, o sea, antes de que siquiera existiera esta pandemia, la norma oficial mexicana de estomatología, en vanguardia, porque es la única norma que así lo reconoce en México, establece y exige que desde luego para la atención clínica de todo paciente se cuente con equipo de protección del personal expuesto por su ocupación, es decir, del estomatólogo. Así que este equipo de protección debe incluir anteojos o careta. No es obligatorio que sean los dos, pero puede ser uno u otro, anteojos o careta, bata de manga larga y de preferencia con el puño elástico adaptado a la muñeca. Entonces, como ven en la imagen, debe tener una careta, unos anteojos, debe tener desde luego una bata de manga larga. Por tanto, sé que son hermosas las Filipinas que nos venden unas casas comerciales de una tela exquisita, preciosa, fantástica, pero son manga corta o no cumplen con estas especificaciones. Así que, en la medida de lo posible, el odontólogo ha venido cumpliendo con estas reglas, pero la mayoría no. Así que la mayoría sigue atendiendo con filipina, la mayoría sigue atendiendo con pijama, pero no está considerando el cumplimiento de la norma. Hoy en día, insisto, la autoridad sanitaria no revisa esto. O sea, eso quiero que quedemos bien claros. Hoy en día la autoridad sanitaria no lo está revisando. Sin embargo, ya está en la norma. No necesitan reformar la norma para revisar esto. Significa que a partir del término de la contingencia, la autoridad sanitaria va a exigir claramente que cada establecimiento cuente con este equipo de protección. Anteojos o careta, bata de manga larga y de preferencia con el puño elástico adaptado a la muñeca, sin bolsillos, totalmente lisa. Por tanto, no puede tener bolsillos.
cerrada hasta el cuello, y de preferencia en color blanco o colores claros que permitan ver con facilidad cuando se ha contaminado. Desde luego, se requiere una mascarilla quirúrgica nueva y desechable y guantes nuevos siempre que se da la atención. Esto se ha puesto de moda hoy en día. Hoy en día hay muchos odontólogos que siguen dando atención odontológica y están extremando precauciones y están usando equipo de protección como el que estamos viendo en imagen. No es nuevo, no están descubriendo el hilo negro, ya está en la norma oficial mexicana, solamente que hoy, como lo comentaba anteriormente, se acabó la incredulidad y desde luego nos olvidamos del costo. ¿Por qué? Porque en este caso ya hablamos propiamente de la propia seguridad del odontólogo. Así que los odontólogos deberán en su práctica cotidiana a partir de ahora cumplir con este equipo de protección personal y evidentemente será necesario que cuiden desde luego al paciente, ya hablaremos ahorita de qué medidas se deben establecer para el paciente, y este equipo de protección seguramente incrementará sus costos y ellos tendrán que tener y generar las estrategias adecuadas para transmitir estos beneficios al paciente. Eso ya lo dejo para aquellos que hablan de administración de consultorios, marketing, costos, y ellos son los expertos en estos temas para que les digan cómo poder transmitir estos beneficios a los pacientes. Bien, ahora, es importante la protección al paciente. Esta imagen que tienen en la pantalla parece un tanto exagerada, pero no lo es. Es una imagen real y es una imagen del futuro. Estamos viendo cómo es que se va a atender a todo paciente odontológico. Se tendrán que usar, desde luego, guantes clínicos nuevos y desechables, ya hace, ¿sí? Se tendrán que usar campos estériles para el paciente y se tendrán que usar careta o anteojos, perdóname, anteojos para el paciente para que también se pueda garantizar. Adicionalmente, la norma oficial mexicana señala que toda la unidad o los contactos del guante con la mano de las piezas de alta, baja y los instrumentos de la unidad deberán estar protegidos con plástico removible, desde luego, y debe ser sustituido entre paciente y paciente. Así que, como pueden darse cuenta, se están extremando las medidas de seguridad a la tutela y protección del paciente para que, desde luego, se pueda garantizar esta seguridad y se puedan disminuir los riesgos biológicos de contaminación. Es muy importante, entonces, que entendamos que la norma ya está aquí. Lo único que falta es que la autoridad empiece a revisar. ¿Cuál sería entonces el consejo que podemos dar? El consejo adecuado es, desde luego, que nosotros tomemos acción y no esperemos a que la autoridad nos llegue a verificar. Quiero dar un dato muy básico, pero te va a permitir ubicar en qué realidad nos encontramos. La autoridad sanitaria no tiene más de 200 verificadores a nivel nacional. Las autoridades estatales no tienen más de 50 verificadores. Así que las probabilidades reales de que COFEPRIS o una autoridad sanitaria te revisen son prácticamente nulas. Sin embargo, estas probabilidades se invierten en 180 grados cuando provienen de una queja. Es decir, basta con que alguien presente una queja en contra de estas autoridades para que en automático se detone la acción de la autoridad sanitaria y puedan realizar una visita de verificación sanitaria. Así que la norma ya está ahí. Lo recomendable es que se haga auditoría jurídica sanitaria previa, donde puedas evaluar el cumplimiento de la norma en todos sus aspectos y de manera particular, que es lo que nos ocupa hoy, el aspecto de la bioseguridad de tus pacientes. Hacia allá va el futuro de la atención odontológica y de la actividad de la autoridad sanitaria. Bien, ahora, como parte de esta revisión que la autoridad sanitaria va a implementar en los consultorios de estomatología, insisto, ya lo viene haciendo, pero va a poner mayor foco en esto, debes contar con algunos documentos que justifiquen a la autoridad, desde luego, que estás cumpliendo con la norma oficial mexicana. Estas son algunas de las bitácoras básicas que debes tener. Solo son algunas, faltan más. Pero son bitácoras relevantes al tema que estamos tratando, porque
se refieren desde luego a la seguridad del paciente y a la bioseguridad, tanto del paciente como de las instalaciones, como desde luego de el propio personal sanitario, el odontólogo. Así que estas bitácoras son una bitácora de desinfección de material y equipo. Desde luego, esta bitácora debe registrar fecha, un inventario o lista del material y equipo que estás desinfectando, describir el procedimiento para hacer la desinfección de este material y equipo, debe desde luego ubicarse en un área específica del consultorio que tenga que ver con esta labor de desinfección y material de equipo, y deben cumplirse con ciertos lineamientos específicos en cuanto a las sustancias que se emplean para la desinfección del material y equipo. No solo el lavado, hay que emplear algunas sustancias con un grado mayor de una acción química mayor que permita esta desinfección. Luego de la desinfección y material de equipo que debes documentar, hay algún equipo que desde luego y material que desde luego se esteriliza. Uno de los errores más comunes, sobre todo de los noveles en odontología, es que adquieren instrumental, piezas de alta, piezas de baja, que no se pueden esterilizar. Y eso es un factor de riesgo gigantesco y enorme. Se hace desde luego por economía, me queda claro que una pieza más profesional o que se puede esterilizar es más cara que una que no, pero para efectos de bioseguridad la autoridad es probable que te exija que se trate de equipo que sí puede ser esterilizado. Ahora, debes tener una bitácora de esterilización, donde desde luego en un área específica de tu consultorio tendrás este área de esterilización, deberás garantizar esta esterilización con esta bitácora, con el empaquetamiento correcto y con un autoclave. Por tanto, el autoclave va a requerir también una bitácora de mantenimiento para probar que lo estás manteniendo en correcto funcionamiento. Además, debes recoger testigos biológicos de la esterilización. Hoy en día, los testigos biológicos en consultorio dental se recogen con tiras reactivas. Bien. Sin embargo, la autoridad, ya lo hemos empezado a observar, sobre todo en Estado de México, está exigiendo a los odontólogos que el estudio de testigo biológico se realice con cápsulas. Son cápsulas que permiten tener una mayor precisión en cuanto a las esporas biológicas que permanecen en el equipo de esterilización y determinan realmente que también está esterilizando. Así que es muy importante porque hacia allá va la autoridad sanitaria. ¿De acuerdo? Bien. Tercera bitácora. La bitácora de limpieza. El consultorio dental tiene esencialmente tres áreas. Tiene sala de espera, tiene el área de desinfección y esterilización y tiene el área clínica o el área de atención. Obviamente hay algunas áreas comunes, como sanitarios, etcétera, pero en esencia son estas tres. Se va a requerir una bitácora de limpieza por cada una de estas áreas. Esta bitácora de limpieza y sanitización va a ser muy reservada por las autoridades sanitarias derivadas de este COVID-19. Esto porque, como hemos comentado anteriormente, el virus permanece mayor tiempo en superficies y desde luego se requiere una sanitización más profunda y con mayor frecuencia. Así que deberás contar con una bitácora donde consignes la fecha, la hora, el área específica, el área que se limpió, quién limpió el área, quién revisó la limpieza del área y desde luego quién autorizó esa limpieza. Esta bitácora se lleva diario, ¿bien? Entonces, por cuanto hace a áreas comunes como sala de espera y baños. El área de desinfección y material también debe ser diariamente. Solo que aquí hablamos de entre procesos de desinfección de material. Es decir, no basta con que hagas la desinfección de material, sino que deberás limpiar toda el área específica para la desinfección de material y equipo y registrarlo en esta bitácora de limpieza. Y finalmente, creo que esa es la de mayor rigor, se debe hacer limpieza entre paciente y paciente, sustituyendo desde luego los campos estériles y los elementos o insumos de protección
del instrumental que vamos a emplear en la atención del paciente y documentar por hora, aquí sí por hora, entre paciente y paciente, cómo estamos haciendo limpieza del área de atención estomatológica, ¿vale? Y finalmente, otra bitácora que también va a cobrar mucha relevancia es el registro de cloro en agua. Así que deberás llevar un registro preciso, diario, del nivel de cloración de las tomas de agua de tu consultorio. Esto lo puedes realizar adquiriendo en casa donde vendan equipo para albercas o en un establecimiento donde vendan peceras, sí, donde van los pescaditos, un aparato para medir el cloro en agua. Entonces, ese dispositivo lo deberás presentar en cada una de las tomas de agua y registrar el porcentaje de cloración que hay en el agua correspondiente. Bien, así que hacia allá va la bioseguridad en el futuro y hacia allá va el ejercicio y la actividad de la autoridad sanitaria, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que te enfoques en el cumplimiento de esta norma oficial mexicana, porque desde luego vienen con todo. O sea, quiero poner la cuestión en perspectiva y no generarte pánico. Lo que menos quiero es generarte pánico. Viene difícil la situación porque desde luego los riesgos se han aumentado. La autoridad entonces va a usar estos mecanismos que ya existen para que pueda garantizarse una mayor seguridad a los pacientes. No hay realmente una norma nueva, ya está. Lo que debes hacer es la incredulidad y derribar, desde luego, el paradigma de que es costoso y empezar a implementar estas medidas para la protección, pero también para tu propia protección. ¿De acuerdo? Así que, pues prácticamente con esto estaría yo concluyendo mi intervención, Miriam. Si vamos a interactuar con las personas que están en el chat y desde luego podamos aportarles mayor. ¿Me permiten? Creo que ya tengo un comentario. Lisette del Carmen nos dice: estoy a favor siempre de dichas medidas y que el paciente está por el comentario. Y yo te diría, Lisette, que el cambio comienza primero con nosotros. Si esperamos que otros lo hagan para que nosotros lo hagamos, no va a funcionar. Creo que desde la Asociación, donde ustedes son socios, se debe hacer énfasis en esto. He tenido el placer de compartir con ustedes y se debe hacer mucho énfasis en esto y empezar a difundir esta información con los odontólogos y compartirles la necesidad. Creo que la coyuntura se presta porque desde luego existe la necesidad real de proteger la salud del propio odontólogo. Gracias. Saludos. Eduardo Sousa, ¿con qué frecuencia debe monitorearse el cloro en agua? Gracias, Eduardo, por tu pregunta. Se debe hacer diario, Eduardo. Se debe realizar de manera diaria y llevar una bitácora. Más o menos te digo cómo va la bitácora, no te angusties, no es un documento tan complejo. Debe tener la fecha, desde luego. Debes describir el área donde está el lavabo. Si tienes un consultorio, tienes un lavabo funcional en un área clínica y también tienes un lavabo donde haces la esterilización y desinfección, ya tienes 2 tomas de agua. Entonces, ahí describes lavabo consultorio, lavabo área de desinfección y registro, porcentaje de cloro en agua de la fecha en cuestión. ¿De acuerdo? Así es como se hace, Eduardo. Bien. Maribel Peña, ¿para qué se hace o para qué se mide el cloro en agua? Bien, se mide porque lo que se busca es, desde luego, que no haya una excesiva cloración en el agua que pueda repercutir en la salud del paciente. Eso es por un lado. Con motivo de COVID, se busca también que tenga la suficiente cloración en agua para que pueda servir como agente antipatógeno de este virus, ¿de acuerdo? Esos son esencialmente los 2 puntos. Bien. Dice, ¿cómo se aplicará la norma en relación a las instituciones, ya que las unidades están muy cerca? Bien,
como comentaba Pili, será necesario que se coloquen barreras físicas que separen las unidades, ¿de acuerdo? Me tocó auditar un consultorio en Polanco que realmente el espacio que existía entre cada unidad no separaba, no se separaba por más de 35, 40 centímetros. Entonces, la recomendación que le dimos a el cliente en ese momento fue que colocara un vidrio templado entre cada paciente, porque además se debe garantizar su privacidad y que fuera alto para separar, desde luego, la actividad clínica, ¿de acuerdo? Eso es lo que habría que hacer en las instituciones y creo que hacia allá va la atención. Puede fungir o puede servir una cortina a grado hospital, podría ser, pero incluso una cortina a grado hospital como un elemento de barrera física. Obviamente se tendría que estar dando el lavado, la sanitización a la cortina de manera permanente, pero podría ser una solución, porque la norma no te restringe. Es decir, la norma no te impone soluciones, sino te impone riesgos y, desde luego, medidas. Y tú, obviamente, ya en tu creatividad y considerando factores de riesgo, determinas qué es lo conveniente. ¿De acuerdo? Bien. Alejandro García, ¿cuál es la cantidad de cloro en agua? No tengo el dato en estos momentos, Alejandro, me prometo que lo identifico, lo checo de manera particular y se los pongo en el live de ID Academia para dártelo con precisión, con todo gusto. Si no tenemos la cloración en las tomas de agua, realmente no es nuestro problema, Alejandro, porque realmente la cloración viene del suministro de agua. Pero sí puedes hacer algo, por ejemplo, si tienes cisterna y almacenas el agua. Ahí, por ejemplo, hay mecanismos para que tú puedas aplicar cloración al agua. ¿Vale? ¿Listo? Con gusto. ¿Qué otra pregunta tienen? Ah, mira, ya me comentó Eduardo. Gracias, Eduardo, por el comentario. Muchas gracias. 0.2 a 1.5 partículas por metro. Muy bien, Eduardo, gracias por el comentario. Bayo, el agua que se ocupa para atender a pacientes purificada, no de la toma de corriente, no entiende relación con la cloración. La cloración de agua se toma en las tomas de muestra, perdón, en las áreas donde se hace lavado y esterilización. Por eso es que se pide esa cloración. Bien. María Rita Toriz, me acabas de formular una pregunta que sí no podré responderte porque me dices qué tan cierto es que al añadir cloro al jabón se pierde la efectividad de estos. No lo sé, porque ahí sí soy abogado y no químico, disculpa, no podría explicarte ese punto. ¿De acuerdo? Licenciado, Todo gusto. tenemos una pregunta también de las personas que amablemente están mostrando interés en esta charla a través de Facebook Live y nos preguntan, ¿se debe utilizar cloro siempre o también es posible en gel? No puede utilizarse el gel, pero sí debe hacerlo de manos. Quiero precisar la pregunta. Es decir, el cloro viene el agua ya clorada, bien acertadamente. Ahora, si nosotros queremos sustituir el lavabo o el agua con gel antibacterial, no se puede. Se requiere necesariamente el lavabo funcional con suministro, con suministro de agua para el lavado de manos, ¿de acuerdo? De verdad, me he encontrado consultorios que cuentan con un lavabo portátil que tiene un contenedor de agua, se vierte agua purificada y tiene una bombita que está recirculando el agua. Ese tipo de, de lavabos son los que no sirven. ¿Vale? ¿Tengo algunas otras preguntas? Sí, Claro, por favor. tenemos otras preguntas en el foro. Diana Ortiz nos comenta, ¿cómo se pueden hacer las bitácoras? Las bitácoras esencialmente deben llevar fecha, el procedimiento que se realiza, el área donde se está realizando, quién lo realiza y quién lo revise. Esencialmente eso es lo que se incluye en una bitácora.
Desde luego, cuando hablamos de material y equipo, es necesario incluir una columna para tarear el equipo que estamos lavando o desinfectando. Muy bien. Licenciado, nos surgen dudas también a través de toda esta información que nos ha compartido, información desde luego muy valiosa, cabe resaltar, y bastante útil, sobre todo en este contexto. Trayendo un poco una duda en cuanto a el uso de pruebas de COVID, ¿cree que sea necesario colocar una prueba de COVID-19 en la consulta inicial y, en dado caso, colocarlo también en el expediente? Creo que resultaría complejo que el profesional odontológico pudiera hacer pruebas COVID. No conozco, porque obviamente es un tema muy novedoso para todos, no conozco la efectividad de las pruebas rápidas, si son efectivas o no. Entonces, creo que en este sentido, lo que se debe recoger es que todo paciente es potencialmente infeccioso y así se debe tratar a todo paciente desde el inicio. Hacer una prueba desde que llega un paciente a sala de espera puede incluso resultar contraproducente en la relación médico-paciente porque ya hay una jurídicamente creo que podría incurrir en un riesgo de discriminación y yo no lo recomendaría de esa manera. Con gusto. Licenciado, gracias por la respuesta. Y bueno, en otro tono de pregunta, aunque ya mencionó como algunos aspectos, ¿podría profundizar en esta parte de si considera usted que se modifiquen los agentes de desinfección en el consultorio y las áreas de los pacientes? Sí, desde luego creo que se va a tener que modificar mucho y se tendrá que establecer nuevos estándares. Recomiendo este libro que les comento de control de infecciones en el consultorio dental de la María Patricia García. Yo respetuosamente para el libro es que estaba desactualizado en cuanto a las citas de las normas oficiales mexicanas, pero en esencia me parece que es un material con muchas ilustraciones muy bueno que nos habla de cómo hacer una consulta odontológica segura, tanto para el paciente como para el propio profesional de la salud. Así que creo que sí hay que hacer modificaciones inmediatas a los establecimientos odontológicos. Nos comparten una pregunta en el foro. Dice, ¿la NOM en la 8.5 no menciona nada del uso del gorro? No, no menciona nada del uso del gorro, sin embargo, es posible utilizarlo, no hay una restricción, ¿de acuerdo? La NOM no habla de gorro, no habla de gorro quirúrgico. Si lo usas, también desde luego es parte de un mecanismo de protección y tendría que incluirse dentro de un protocolo de sanitización o de desechos si es que los uniformes son desechables, ¿de acuerdo? Es bien importante porque creo que las medidas de protección van a migrar un poco a lo que en los hospitales ya existe. En los hospitales se reconoce claramente tres áreas de atención, un área negra, un área gris y un área blanca. El área negra son pasillos comunes, áreas comunes, el área gris es donde puede transitar y circular el profesional sanitario y paciente solamente, y el área blanca es solamente el área de atención de pacientes. En este sentido, si tenemos estas medidas de seguridad y se van a aplicar estos protocolos con estos equipos de protección, se deben establecer protocolos muy claros sobre cómo es que nosotros nos desprendemos de estos protocolos, dónde se colocan, porque no pueden ir a basura municipal. Eso es un tema muy importante. Si son desechables, tendrían que ir a residuos biológicos infecciosos. Y si son esterilizables, tendría que tener un protocolo muy claro para poder llevar estos mecanismos e instrumentos de protección a un área de desinfección y de esterilización para su reuso. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y ahí desde luego caería también el gorro que me comentan que si bien no está en la norma,
puede formar parte del equipo. Más nunca es menos. Licenciado, nos piden por favor que repita nuevamente el nombre del libro que nos compartió. ¿Cómo no? Con todo gusto. Es Control de Infección en el Consultorio Dental, de la doctora María Patricia Garduño Garduño, y es una edición de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dirección de Fomento Editorial. Yo lo adquirí por internet, le escribí directamente a su fanpage a la doctora y me lo mandó muy gentilmente por mensajería, así que pues creo que sea disponible. Lo recomiendo, la verdad es que estamos en momentos de no regatear y de apoyarnos y aportar valor, así que yo lo recomiendo ampliamente. Solo, eso sí, con el respeto que me merece la doctora, sus normas están desactualizadas, pero en estricto sentido el planteamiento es correcto y muy bien manejado. Bueno, ahí está el dato para las personas que están interesadas en este libro. Y bueno, una pregunta que nos surge también, ¿puede haber repercusiones legales a odontólogos que no implementen medidas de seguridad para prevenir contagio de COVID-19? Y además, bueno, en caso de que sí las haya, ¿qué debería hacer o cómo podría protegerse el odontólogo? Bien, las consecuencias del incumplimiento a estas normas van desde el aspecto administrativo, que corresponderían a una sanción, una multa económica por parte de la autoridad sanitaria, un apercibimiento o hasta una clausura, hasta una responsabilidad civil o penal. Estos dos aspectos son complejos de probar. El primero quedaría acreditado porque desde luego la autoridad te pediría las bitácoras y te solicitaría le muestres tus equipos. Y entonces ahí la medida de protección es desde luego cumplir con la norma. No hay otra manera de protegerse. En el otro aspecto de la responsabilidad civil y penal, pudiera presentarse desde luego algún tipo de reclamación por parte de pacientes que aducieran que la contaminación se obtuvo por el haberse expuesto a la atención odontológica en ese consultorio preciso. Pero al tratarse de una enfermedad tan, tan rápida en el contagio y que puede adquirirse en cualquier lugar, este tipo de acciones realmente no procederían. No habría forma de poder acreditar que realmente el daño y el contagio de la enfermedad se obtuvo por estar en un área clínica odontológica, ¿de acuerdo? Así que yo identifico el daño mayor o el riesgo mayor de sanción en el aspecto administrativo más que en el aspecto civil o penal, pero no significa que no pueda haber algún abogado o algún paciente que asesorado por un abogado diga, pues por aquí nos vamos porque no cumplieron con las normas y seguramente ahí tu familiar pescó el virus y eso condujo hasta el fallecimiento, si es el caso. Recuerden que para demandar todo el mundo está presto, ¿no? Entonces hay que cuidarse en ese aspecto. Mi consejo, y es una de mis frases comunes, es que la mejor forma de evitar un problema legal es no estando en él. ¿Vale? Prevención ante todo. Tenemos una pregunta más de Jaciel Ramírez, que se comunica con nosotros a través de Facebook Live. Y bueno, nos pide que por favor mencione nuevamente cuáles son las barreras que deben ser colocadas al paciente. Claro, las vamos a repetir. Para el paciente se debe utilizar campos clínicos, los gorros no son necesarios, no lo señala propiamente la norma, pero se recomienda. Guantes desechables clínicos para cada paciente y estériles para operatoria y desde luego los lentes. Bien, esencialmente es eso. Y en la unidad dental tendrás que usar aditamentos plásticos que también sean estériles para poder mantener en asepsia todas las piezas de la unidad dental. ¿De acuerdo? Bien. Licenciado, recién menciona guantes para el paciente. ¿Podría comentar acerca de esto, el motivo? No, guantes para el paciente no, guantes para la atención clínica del paciente. El paciente no requiere guantes. De hecho, muchos pacientes están llegando a los consultorios con guantes y es contraproducente porque el guante protege tu mano, pero no protege lo que veniste tocando antes de llegar al consultorio. Así que
no son guantes para el paciente, son guantes para el odontólogo en la atención del paciente y desde luego son distintos, estériles para atención clínica, consulta general y desde luego para operatoria deben ser estériles, desde luego para cirugía, ¿vale? No estériles para operatoria y estériles para cirugía. De ¿Bien? acuerdo. Hay una pregunta más que nos comparte la doctora Maribel Peña. Dice, ¿será necesario hacer una carta de deslinde? No, porque ninguna carta te puede liberar de responsabilidad. No hay cartas de deslinde. Eh, yo puedo ser abogado y a lo mejor llego con cualquiera de ustedes y le digo, tú hazme el tratamiento, no pasa nada, mira, te firmo, soy abogado, te firmo que por este acto yo te deslindo de cualquier responsabilidad. La verdad es que aunque sea abogado, no soy odontólogo, así que el tema es que aunque te firmara esa carta sería nula porque el que es dueño del conocimiento eres tú, así que ese tipo de documento el consentimiento informado. Otro día, si quieren, platicamos de consentimientos informados en ontología, pero eso sí debes tenerlo listo. Ahora, por ahí está circulando un consentimiento informado para la atención ontológica en estos momentos de COVID. Puede ser desde luego útil ese consentimiento, pero no es nada nuevo respecto a lo que tendrías que hacer de cualquier atención que le brindas a un paciente. Con gusto. De acuerdo. Licenciado Francisco, estamos ya al cierre de esta interesante charla. Eh, ¿Quiere agregar algún otro comentario o recuperar alguna información, enfatizar en algo importante que toda la gente que nos ha acompañado y que nuevamente les damos las gracias a través de nuestra plataforma de Zoom y también en Facebook Live? ¿Algún comentario final, licenciado Francisco? Gracias. Pues solamente decirles que la seguridad al paciente no es nueva. Se ha dejado a un segundo papel y creo que todos debemos comprender que al final del día todos somos pacientes y debemos poner énfasis en el cuidado de esta seguridad, tanto personal como la del propio paciente. Así que yo los invito a, en la medida de lo posible, cumplir con la norma. No es complejo. Me queda claro que hay factores económicos y factores monetarios de costo que nos van a generar en la cabeza esto me va a costar más, pero bueno, transmitiéndole al paciente el por qué es relevante estas medidas de seguridad, yo creo que la atención odontológica no va a cesar y puede mejorar mucho para beneficio de nuestra sociedad. Así que sería mi último comentario y desde luego agradecerles infinitamente el espacio que nos han brindado a su servidor y a Defensa Inteligente, que es la empresa de servicios jurídicos que represento, y pues nos mantenemos a sus órdenes con todo gusto. Agradecemos nuevamente a nombre de IDA Academia por su tiempo y por darnos espacio para conversar sobre este tema tan importante como es la NOM 13, las medidas de bioseguridad en el consultorio dental después del COVID-19. Y agradecemos pues nuevamente a toda la gente que nos acompañó en esta charla. En pantalla, desde luego, están los datos del licenciado Francisco Toledo. Para quien tenga alguna duda particular o alguna situación que desee comentar y que pueda ponerse en contacto con el licenciado. Muchísimas gracias, licenciado Francisco, y bueno, a todas las personas. Les recordamos que pueden seguir nuestro contenido a través de las redes sociales de IDA Academia. Esta charla en particular, desde luego, también estará disponible en nuestro canal de YouTube de IDA Academia. Y finalmente, hacerles la invitación, ya que el día de mañana estaremos nuevamente con una transmisión en vivo, el miércoles en casa, en donde, bueno, se estará abordando el tema México y Estados Unidos, misma crisis, diferente enfoque. Los esperamos a partir de la 1 p.m., teniendo como invitados especiales al doctor Manuel Martínez, presidente de la Asociación Dental Mexicana, y al doctor Chad
Genay, presidente de la Asociación Dental Americana. Y bueno, licenciado Francisco, muchísimas gracias por esta charla. Esperamos tener oportunidad nuevamente de compartir espacio con usted y desde luego seguir actualizándonos en estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todo el público y estamos a la orden, desde luego. Tengan un excelente día. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.